Inma Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo se llama el libro que tiene usted aquí entre las manos? A ver. Objetivo oposiciones. Objetivo oposiciones. Bueno, hay mucha gente que tiene como objetivo sacarse una oposición, claro, ¿no? Sí, de hecho creo que es uno de los mejores momentos, ¿no?, para eso, porque hay una gran oferta de empleo público. Hay mucha gente que se está jubilando y bueno, pues la mayoría de personas están aprovechando esa oportunidad. Efectivamente, sí. Hay eso que ahora llaman tasa de reposición. Bueno, al fin y al cabo que si un trabajador se jubila, otro lo tiene que sustituir. Bien, vamos a ver. Hombre, yo creo que no se mueren en el intento, pero lleva como subtítulo el libro la frase: consigue tu plaza sin morir en el intento. Bueno, por lo menos sin decepcionarte, ¿no? Mucho. A ver, es que es un proceso duro, no es nada fácil. A lo mejor quien no está metido en el mundo de las oposiciones, pues desde fuera se ve de otra manera, ¿no? Pero sí es un proceso de muchos altos y bajos y es difícil, pero bueno, merece la pena. Bueno, y ahí hay, además, ya lo más sorprendente es que en la portada viene un sello que dice método probado. Y estoy así con el dedo levantado, los oyentes no me ven, pero estoy con el dedo levantado. Método probado, así como si yo fuera el emperador Carlos V o algo de eso. Método probado. Sí, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que usted recomienda? Yo me he sacado 3 plazas en bastante poco tiempo, en como unos 14 meses, trabajando con hijos en casa, y algunas son del nivel A1, o sea que es complicado, pero al final yo no soy nadie especial, al final todo es un método, una estrategia, ¿no? El saber cómo hacerlo de manera rápida, y ir al grano, ¿no? Y buscar justo la manera de hacerlo. Entonces yo investigué mucho en cómo hacerlo, pues para que pudiera, porque yo tenía muy poco tiempo para estudiar. Entonces era ya, digamos que mayor, ¿no? Porque normalmente uno cree que las oposiciones o estudiar se debe hacer cuando uno es joven. Yo estudié ya pues pasado los 46 y con esa situación, ¿no?, familiar. Entonces busqué la manera de hacerlo efectiva, ¿no? Y evidentemente, pues si hay estudios, hay métodos pues para organizarte en el estudio, pues para aprovechar el rendimiento cuando estás estudiando, para memorizar, ¿no?, para retener lo que estudias, para recuperar lo olvidado, en fin, un poco de estrategia. Una mera curiosidad, se ha sacado 3 oposiciones, usted. Sí. ¿Para qué quería las otras 2 si ya tenía la primera? Bueno, la primera fue un poco que, bueno, yo vengo de la empresa privada, llevaba muchísimos años trabajando en la empresa privada, vino la pandemia y creo que para mí fue una oportunidad, ¿no? Pues me quedé sin trabajo, en una edad que ya desgraciadamente es complicado a veces retomar estar en el mundo laboral a partir de ciertas edades, y entonces decidí pues plantearme esta solución y me saqué una primera plaza porque no salía no salía todavía la oferta de lo que yo quería, pero como yo seguía queriendo la otra plaza, pues estuve preparando una, 2 y luego el A1 a la vez. Bien, entonces las otras 2 salieron a la vez, pero bueno, porque también fue un poco a la tercera va la vencida, que es la que usted quería, ¿no? Sí, la tercera exacto. plaza, la tercera oposición. Hay oposiciones de todas las clases y de todos los colores, ¿verdad? Sí, hay mucho tipo. Hay oposiciones que tienen examen oral, hay que tienen exámenes físicos, pruebas físicas. Sí, hay de mucho tipo, de niveles de dificultad, el temario, que sí tipo test, que sí, pero bueno. Con lo cual, el tiempo que hay que dedicarle y la forma de prepararla también será muy distinta. Sí y no. Evidentemente hay oposiciones que son más largas, que dan más tiempo, pero luego en metodología yo no creo que haya tanta diferencia. Evidentemente un examen oral se prepara de una manera, un tipo test se prepara de otra, pero al final todos son métodos y técnicas, es aprendible. Lo digo porque el libro tratará la forma de preparar los exámenes orales, los exámenes Exacto. escritos, los exámenes tipo test, los exámenes físicos, todo, ¿no? Al fin y al cabo, Sí. ¿no? Sí, bueno, los físicos no, pero... Los físicos, bueno, sí, además son muy físicos y además específicos. Bueno, otra cosa que quería yo comentarle. ¿Esto se le ocurre a usted como intento de transferir su experiencia personal? Exactamente, porque es lo que a mí me gustaría haber sabido cuando empecé a opositar. Muy bien. Ahora, también le digo una cosa. Siempre hay más opositores que plazas. Sí. Con lo cual, no todos nunca la van a sacar, ¿no? No, pero bueno, yo creo que al final opositar es una carrera de resistencia, ¿no? De persistir. Yo me doy cuenta, ahora que ya estoy en el mundo del funcionariado, hay muchísima gente que es funcionaria y no ha aprobado a la primera.
Entonces, al final, las oposiciones no se suspenden, se abandonan. Es decir, si uno persiste, evidentemente hay un número de plazas, pero al año siguiente volverán a salir plazas. Entonces, si uno persiste y sigue insistiendo y estudia, por supuesto, pues puede conseguirlo. Eso es lo que yo opino. Una pregunta con un poquito de mala intención. ¿Las oposiciones seleccionan al personal mejor preparado para el puesto o seleccionan al personal mejor preparado para la oposición? Bueno, claro, este es un debate que yo no lo planteo en el libro, ¿no? Porque al final estas son las reglas del juego, ¿no? Cuando uno oposita, uno puede estar lamentándose de si las reglas del juego pues luego no te van a preparar para el trabajo, o sí o no, o quizá. O te enfocas en ver cuáles son las reglas del juego, qué temario entra, cómo es el tipo de examen y lo preparas. O sea, a nivel, yo creo que depende de la oposición, pero en general mi experiencia personal es que mucho de lo que yo estudié para la oposición no lo estoy usando todavía en el trabajo, ¿no? Una gran parte sí, pero no todo. Entonces yo creo que te prepara en parte para el trabajo. Para el trabajo, pero aquí lo que se trata es pasar el filtro. Eso es. Esa es la primera prueba y esas son las reglas del juego. ¿Cuánto tiempo lleva el libro, digamos, en la librería vendiéndose, vaya? Pues unos meses, lleva desde octubre del año pasado. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. La verdad es que están yendo muy bien las ventas y bueno, yo creo que por eso, por un poco, pues porque es un momento idóneo, ¿no? Una oportunidad pues para mucha gente que está opositando y luego porque es un libro muy práctico, ¿no? Que va al grano de pues exactamente lo que necesitas para preparar una oposición. Ahora, como somos muy cursi y además hablamos casi en inglés, chapurreado, pues decimos que hay feedback o no con los lectores. Es decir, ¿nos enteramos de lo que los lectores piensan del libro? ¿Usted tiene más o menos contacto de alguna manera con los lectores para saber lo que piensan de él? Pues tengo bastante menos contacto del que a mí me gustaría. Sí es verdad que como voy dando algunas charlas o me escribe mucha gente preguntándome cosas por correo electrónico y entonces sí tengo algo de contacto con los lectores de cuáles son sus inquietudes y qué es lo que más le interesa del libro, qué es lo que más le preocupa de su oposición, pero sí es verdad que siempre me gustaría como estar más cerca, porque al final yo este libro lo he escrito pues por ayudar, por apoyar y que pues porque la gente cumpla sus sueños, ¿no? De tener su plaza, entonces sí me gustaría estar más cerca. Estamos hablando de opositores, opositores por libre, en el sentido de que se preparan la oposición a ellos mismos o también de los que van a academia. Para todos, porque realmente aunque tú tengas el apoyo de una academia, que creo que es bastante recomendable, al final tú estás, luego tu trabajo es muy personal, o sea, tú estás tus horas estudiando y aunque la academia te apoye, al final tú eres el que tienes que estudiar. Hay objetivos también, proposiciones, con consejos para el día de las oposiciones. Sí, o la semana antes de las oposiciones. Exacto, sí, hay un apartado en el libro en el que hablo pues de los días clave, que es como el mes de antes del examen, un par de días antes del examen y la estrategia de examen el día del examen, porque es verdad que conozco casos, ¿no? Bueno, pues por desgracia a mucha gente le pasa pues que le fallan los nervios o no ha tenido una buena estrategia a la hora de elegir las preguntas en el examen, en fin, o ha llegado tarde al examen o se olvidó, en fin, pueden pasarte tantas cosas que eso es mejor tenerlo preparado. Cuando uno se presenta a una oposición y no la saca, se siente, ¿cómo se siente? Decepcionado, ¿no? Pero ¿puede eso ser una pérdida de seguridad para la siguiente prueba? Es un proceso muy duro. O sea, cuando alguien no aprueba, hay que pasar como un duelo, ¿no? Porque al final no deja de ser muchísimo tiempo invertido, que te lo juegas todo en un día y que hay muchas variables que no dependen de ti, ¿no? Hay un factor suerte, hay muchísimas variables que no dependen de ti. Y sí se pasa un duelo. No lo he vivido yo, pero sí conozco mucha gente que lo ha vivido y al final hay que dejar pasar ese tiempo, pero creo que si uno es capaz de pasar ese duelo y ver exactamente qué es lo que ha pasado y de ir recuperarte, ¿no? Tener un poco de resiliencia y decir, venga, pues ahora voy a intentarlo pues de otra manera, o a lo mejor el método que llevabas iba bien, pero faltaba un poquito más, pues yo creo que al final en esa está la clave, ¿no? Lo que hablábamos antes, hay gente que no aprobó a la primera, incluso a la tercera, y como persistió, pues tiene su plaza. Y que además suspender las oposiciones ahora mismo, tal y como está, creo yo, el método de selección del personal en la función pública sobre todo, el no aprobar unas oposiciones no desmerece nada del individuo. Es que es independiente. Es totalmente es que tu valor no depende de tu aprobado. No se te está valorando, se te está simplemente filtrando.
pero que eso no le quita a la gente el sentimiento de autoestima que puedan tener, ¿verdad? Para nada, no debiera, de verdad que a veces uno pues dices, pues te sientes mal contigo mismo, pero no creo que el fallo vamos, es que el valor de la persona no depende de una nota de un examen, para nada. Inma Torres, objetivo posiciones, consigue tu plaza sin morir en el intento y además haciendo entrevistas simpáticas y agradables. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Inma, hasta pronto. Hasta pronto.